Bueno, lo dijimos varias veces esta mañana. Repitan después de mí, engrandezcan al Señor conmigo. Engrandezcan al Señor conmigo y exaltemos a su nombre. Y exaltemos aún a su nombre. Otra vez, engrandezcan al Señor conmigo y exaltemos aún a su nombre. Y exaltemos aún a su nombre. Así que vamos a continuar donde nos quedamos esta mañana. Vayan conmigo una vez más a Job capítulo 1. Y mientras van a Job 1, voy a hacer una palabra de oración y voy a pedir al Señor que bendizca esta tarde. Señor, venimos una vez más a tu palabra gloriosa. Solamente ella es nuestra autoridad y de donde sacamos una revelación y de lo que sabemos de lo que requieres en la alabanza y de cómo debemos adorarte por la salvación. Así que esta noche pedimos que miremos solamente a tu palabra, no a la tradición, no a las emociones, un sentimiento, no a las prácticas modernas, sino mirar solamente al recurso de nuestro entendimiento de Dios, que es tu palabra. Oro, Señor, que las palabras que sean habladas esta tarde sean verdaderas y que los corazones y los oídos que están escuchando esta tarde y en línea sea placentero a ti mientras oímos y obedecemos, y que este pequeño cuerpo de creyentes sea vistos como obedientes a ti y seamos dignos de tu alabanza y, y comendación. Y le pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que esta mañana comenzamos a examinar la pregunta: ¿qué es la adoración bíblica? Como parte de nuestra serie de preguntas difíciles. Respuestas bíblicas a preguntas difíciles. Y elegí el pasaje de Job 1:20 al 21 como nuestro versículo principal porque borra cualquiera de nuestras nociones culturales de la adoración y no puede comparar lo que Job está pasando con ninguna experiencia de nosotros. Así que Job, un adorador de Dios rico y próspero, acaba de recibir noticias devastadoras y en un gran confrontamiento entre el reino de Dios y Satanás. Satanás ha denigrado a Dios al afirmar que los fieles de Dios solo son fieles porque Dios les da cosas buenas. Y nos regresamos y miramos a Job 1:8-11 que dice: y el Señor dijo a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay ninguno como él sobre la tierra. Es un hombre intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y Satanás respondió al Señor: ¿acaso teme Job a Dios en balde? ¿No has hecho tú una valla alrededor de él, de su casa y de todo lo que tiene por todos lados? Has bendecido el trabajo de sus manos y sus posesiones aún aumentado en la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no te maldice en tu misma cara. Y así, la noticia devastadora que Job recibió es que toda su propiedad y riqueza ha sido robada o destruida, y que sus 10 hijos adultos han muerto en una casa que se derrumbó sobre ellos. ¿Y qué hizo Job? Bueno, versículo 20 dice: entonces Job se levantó, rasgó su manto, se rasuró la cabeza y postrándose en tierra adoró. Y miramos esta mañana que esta palabra adorar quiere decir postrarse una y otra vez. Y versículo 21, y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Y todo esto Job no pecó. Ahora esta mañana examinamos las 3 primeras de las 4 verdades básicas sobre la adoración. Y solamente para revisarlas rápidamente, miramos que la primera verdad básica es que el corazón de la adoración es la sumisión total, que desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento es una adoración de someterse a alguien superior. La segunda verdad básica es que la mansedumbre de la adoración es interiormente genuina. Esta mansedumbre reconoce que no tienes ningunos derechos, no tienes ningún privilegio. Eres manso ante el Señor. No vinimos con orgullo, con nuestra cabeza hacia arriba, sino con nuestra cabeza hacia abajo. Y si nuestra cabeza es hacia arriba es porque Él la levanta. Y la tercera verdad básica es que el foco de la adoración es el Dios soberano. Cuando Job
dice el Señor dio, el Señor quitó. No, estamos adorando para exaltarnos a nosotros mismos, estamos adorando para bajarnos a nosotros mismos. Y Job está adorando cuando le dio y cuando Dios se lo quitó. Y su vista de Dios, no, lo que él miraba de Dios nunca cambió. Cómo miraba a Dios no depende de lo que Dios le hacía en ese momento. Ahora me gustaría ir un poco más lento, reducir un poco la velocidad mientras miramos la cuarta verdad básica y terminaremos esta noche con un resumen o síntesis de una teología de adoración. Me gustaría aplicar lo que miramos todo el día en 6 o 7 diferentes formas. Así que haremos un resumen y una síntesis. Pero primero miremos esta cuarta verdad básica. Y la verdad cuarta básica es que la meta de la adoración es la respuesta correcta. La meta de la adoración es la respuesta correcta. Recuerda la definición de adoración de esta mañana. La adoración es la respuesta ante Dios por parte de personas redimidas por su existencia. Así que la adoración es la respuesta ante Dios por la parte de personas redimidas por su existencia, su carácter y su misericordia hacia nosotros a través de Cristo. Así que, ¿cuál es esta respuesta? Bueno, miren la respuesta de Job. ¿Cuál es su meta aquí? La última frase, versículo 21, dice, bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Esta es la razón principal de que no puede ser comparada con nuestra respuesta moderna, porque Job aquí pensarías que su último enfoque sería, mira lo que acaba de pasar y quiero que note algo. No hace ninguna petición. Aquí ha perdido todo. Su foco es singularmente en bendito sea el nombre del Señor. Esa es la marca de un hombre que ya ha sabido cómo adorar por muchos años, que sabe sus prioridades. ¿Y a qué está respondiendo? Déjame hacerte una pregunta. Si la adoración está basada en una emoción, como dijimos esta mañana, y muchas veces es el caso en el evangelismo de hoy, que nuestra adoración está basada en lo que sentimos, ¿cómo podemos adorar en este momento? No hay ninguna forma que pueda sentir la aceleración y la emoción y el gozo que una banda ruidosa y un cuarto lleno de gente te traería. No, no es posible. Así que por eso, este principio de la adoración es una respuesta correcta. Es tan importante porque la respuesta correcta incluye ¿qué? Elementos en su misericordia y no depende de nuestros sentimientos. Son los caracteres incambiables de Dios. Así que la adoración es una respuesta. ¿Y qué incluye en esta respuesta? Bueno, bíblicamente incluye cosas como elementos tales como la oración que hablamos ante Dios. Es un acto de adoración. Incluye la confesión de pecado que nosotros le decimos al Señor y entendemos nuestra pecaminosidad, y incluye la palabra predicada de Dios, tanto haciéndola como escuchándola. Es un acto de adoración. Incluye el cantar salmos, himnos, canciones espirituales. Incluye el dar a la obra del Señor. En el Antiguo Testamento no te atreverías a mostrarte ante el Señor sin traer un regalo. Nunca harías eso. Incluye el bautismo. El bautismo por inmersión es un acto de adoración porque estás mostrando que yo le estoy dando toda mi vida, todo lo que soy a Cristo, y me estoy identificando con Él en su muerte y en su resurrección. Recibiendo la mesa del Señor es un acto de adoración. Es uno de los pocos mandatos del Cristo. Nos somos comandados a recibir la copa y el pan. La comunión de los santos es un acto de adoración. Es importante que tengamos comunión unos a otros. Es importante que estemos entrelazados entre nosotros. Es parte de nuestra adoración. No somos el cuerpo de Cristo, no las partes del cuerpo de Cristo separadas. Y finalmente unas vidas en santidad y obediencia a la palabra de Dios. Esa es básicamente una lista comprensiva de lo que es la adoración.
La oración, confesión de pecado, la palabra predicada, cantar, dando, el bautismo, la mesa del Señor, la comunión y la vida santa. Es entendible. Y sin embargo, en nuestra adoración formal, como hablamos esta mañana, a través de la influencia venenosa de los primeros avivadores del siglo XIX y el impacto devastador de las tres olas del movimiento carismático, hemos sido adoctrinados de que nuestra respuesta a Dios se basa más en estas tradiciones centradas en el hombre y menos en lo que la Biblia dice realmente, que si lo suficientemente gente están haciendo algo, entonces debe ser lo correcto. Y voy a desviarme y soy el único que estoy parado aquí, así que lo voy a hacer. Hice un poco de lectura esta mañana y hay un hombre que popularizó la habilidad de reunir un montón de gente y da una lista de que su meta es juntar un grupo de gente y crear una emoción amigable en una dirección que la gente caen como dominós porque están con temor de quedar separados y da varios elementos que un montón de gente era necesario, mucha música ruidosa, mucha emoción que deberían de haber cosas que la gente debería hacer físicas de que están con el que está aquí en la plataforma. Y si tú eres la persona que no estás haciendo esas cosas físicas, entonces la gente te miraría. Y si suficiente gente te mira, que la mayoría te están mirando mal, a los pocos que no lo están haciendo, los pueden controlar. Y esta idea fue perfeccionada y fue usada por un pequeño grupo ahora. Y esta técnica fue descrita en detalle en un libro llamado Mein Kampf por Hitler. Esta fue su estrategia. Hitler falló en los 20 cuando fue puerta a puerta dando panfletos diciendo me gustaría ser tu gobernante, vota por mí. Pero cuando agarró 20,000 personas, los reunió y pudo así mover a las masas. Así que esa exacta dinámica es lo que ha sido pasado en la iglesia de Cristo Jesús. El uso de ese grupo, dinámica de grupo. Por eso es que no miras esos hablar de lenguas y sanaciones pasando en un contexto privado. Siempre es en lo público y todas las locuras que han pasado en estos movimientos de sanidades y milagros, como gente ladrando como un perro o gente riéndose según llenas del Espíritu Santo. Es cosas que no miras en la escritura, pero gente por los miles a través del mundo están comprando esta mentira por esta dinámica de grupo y nadie se ha preguntado por curiosidad. Nunca he mirado un grupo en la Biblia riéndose como parte de la adoración. Así que, ¿qué dice la Biblia? Oh, orado por esto y he decidido poner me gustaría dar un ejemplo sensible y para algunos muy emocional de cómo la influencia de estos movimientos se ha convertido en parte de nuestro paisaje, de cómo el uso de la adoración e incluso asociamos la falta de algunos de estos elementos como una falta de espiritualidad o como dicen los carismáticos no están llenos del espíritu y el ejemplo que me gustaría usar es la práctica de levantar las manos, particularmente durante un tiempo de canto. Ha sido la práctica que es parte de nuestro evangelismo. No importa de qué denominación seas. Ahora esta práctica generalmente se asocia con la felicidad y la alegría e incluso tal vez con algunos podrían llamar un éxtasis de una experiencia de adoración corporativa. Ahora, siempre queremos dejar la palabra de Dios hablar primero. ¿Y saben qué hacen las respuestas emocionales a tu pensar? Es que te cierra a un pensamiento crítico. Así que quiero que tengan su mente abiertas
Y quiero dar unas observaciones para que se mantengan críticos a esto. En primer lugar, no hay duda de que adorar a Dios también puede implicar respuestas físicas. ¿Qué miramos esta mañana? Que las palabras de adoración es el inclinarse. Bueno, ¿por qué no lo hacemos aquí? Porque no hay suficiente lugar para hacer eso. Y tal vez podríamos decir que quitaríamos todas las sillas, pero lo físico no, pero no negamos que hay respuestas físicas. Decimos cosas como inclinemos nuestra cabeza en adoración. ¿Por qué decimos eso? Porque hay un precedente en la Biblia. Podríamos decir, levantemos nuestros rostros. ¿Y por qué podríamos decir eso? Porque hay en la Biblia parte donde Cristo oró con su cabeza hacia abajo y con su cabeza hacia arriba. Ahora nos levantamos, nos ponemos de pie en los momentos de mayor peso en la adoración cuando cantamos y leemos en las escrituras porque hay una clara precedencia bíblica para estar de pie cuando se hacen las cosas más solemnes en la presencia del Señor. Nos movemos con música que nos inspira. No tenemos una ley contra eso, no puedes evitar. En algunas culturas nadie lo puede evitar, es parte de quien somos. Ya hemos visto en las escrituras el postrarse durante la adoración. A veces cuando ponemos una música con un ritmo, a veces aplaudimos con canciones optimistas, porque Salmo 47 y Salmo 98 asocian el aplaudir con el cantar canciones alegres, así que sabemos que nuestros cuerpos físicos están envueltos en la adoración. No creo que cuando te aparezcas delante del Señor por primera vez puedas estar parado sin moverte, a menos que Él lo diga. No creo que ese será el caso. No pretendemos ser los elegidos con cara de limón o los santificados petrificados. Ahora, hay una segunda observación. Permítanme decirlo por adelantado que el levantamiento de las manos en un momento de alabanza no está en oposición con las escrituras. No tenemos una patrulla para esforzar el no levantar de manos. No hay voluntarios de seguridad en el balcón con pistolas de dardos de juguete y un visor para pegarle un dardo a cualquiera que esté levantando las manos. No tenemos eso, porque levantar de las manos no está en oposición con las escrituras. Pero una observación más, si bien no nos oponemos a las manos levantadas durante la adoración, no hay un mandamiento de levantar las manos en una reunión del pueblo de Dios en las escrituras también. No hay mandamientos para levantar las manos en la reunión del pueblo de Dios. Y desafiaría gentilmente a cualquiera para cualquiera que levante las manos, que se preguntara el por qué estoy haciendo esto. Porque como ya hemos demostrado, el levantar de las manos está fuertemente asociado con un falso evangelio carismático de salud, riqueza y milagros. Le preguntas al evangélico común, ¿cómo sabes que una iglesia es carismática? Y te van a decir generalmente porque levantan sus manos. Eso los hacen carismáticos. Sí, eso no es verdad, pero eso está asociado fuertemente. Y está fuertemente asociado con un enfoque centrado en el hombre y sus emociones. Y es aquí porque es que esta y otras expresiones similares es un tema tan preocupante porque en la mayoría de los casos el levantamiento de manos no es una respuesta bíblica, sino que está una respuesta condicionada, enseñada y casi siempre está asociada con la música o el emocionalismo. Dijimos esta mañana que nadie levanta sus manos cuando se está tomando la ofrenda o cuando los anuncios están, es cuando la música está. También se asocia con ese enfoque egocéntrico dentro de la adoración corporativa que puede ser un esfuerzo para llamar la atención sobre ti mismo y desviar dramáticamente el enfoque de los demás, particularmente en un entorno donde no es una práctica común. Es más común que sea una respuesta aprendida. ¿Y qué quiere decir con esto? Bueno, puede ser una respuesta a una orden dada por un líder musical. Todos levanten las manos. Y si no lo haces, y una niña se levantó sus manos, es tan dulce y obediente. Pero ahora, si tienes aquellos que si no levantan la mano es porque algo está mal en ellos. Puede ser una respuesta a un cambio de la música, especialmente cambios de volumen y clave.
Si estás en un servicio donde vas de la clave G y van a otra, todo el mundo se emociona. O simplemente puede ser la respuesta condicional cuando la música comienza en primer lugar. He observado esto personalmente. Algo interesante. Hace un par de años en la conferencia de Gary Singh tuvieron una maravillosa cantata de himnos por la tarde. Y nuestra familia estaba sentada detrás de un hombre que eligió desperdiciar esta oportunidad de distraer a todos a su alrededor haciendo una transmisión en vivo en sus redes sociales desde su teléfono, dando sus comentarios al mismo tiempo. Y lo hacía mientras estaba tratando de tener una conversación con su amigo parado a su lado y mientras estaba jugando con su teléfono en una mano y hablando con su amigo al mismo tiempo. Cuando comenzó la música, su mano libre se disparó rápidamente al aire, sin, clara, sin claramente ninguna real atención a la letra o al punto del himno que se estaba cantando. Y mucho más importante, él y su amigo estaban cubriendo las palabras, así que todos estamos haciendo gimnasias para mirar las letras de la música. Y lo que es menos importante, muchas iglesias han hecho una cultura. Algunas iglesias tal vez han desarrollado con éxito una cultura en la que la iglesia conoce las implicaciones de levantar las manos y las mantiene en la perspectiva adecuada. Nuestra cultura fuertemente influenciada por el pentecostalismo generalmente es un arrebato. Ahora, acabo de decir que no hay un mandamiento en las escrituras para levantar las manos en la reunión del pueblo de Dios. Permítanme demostrar esto. No hay mandamiento. Hay numerosos pasajes, así que no haré que se dirijan a todos ellos. Es posible que primero vayas en tus mentes al único versículo en el Nuevo Testamento que menciona el levantar de manos. Y vamos a comenzar ahí. 1 Timoteo 2:8. El apóstol Pablo dice, por tanto, quiero que en todo lugar los hombres oren levantando manos santas, sin ira ni discusiones. Y dices, bueno, ¿qué tan obvio es eso? Que debemos levantar nuestras manos. Bueno, primero que nada, esto es en el contexto de la oración y ni siquiera hay un caso fuerte de que esto esté hablando de literalmente levantar las manos. Las manos no es el punto principal de este verso. La santidad de las manos representa el orar sin ira o peleas, que tus manos, por así decirlo, estén limpias de estas cosas y no estés en pecado. Y esto no puede ser estirado para hacerla una prescripción de lo que debes hacer durante un tiempo de canto en un servicio de adoración. Y el apóstol Pablo era un escolar del Antiguo Testamento y cuando él decía levanten la mano, tiene que ver con el Antiguo Testamento. Ese es el único ejemplo del Nuevo Testamento. Ahora vamos al Antiguo Testamento. Y, y quiero empezar con el único ejemplo que puede interpretarse como levantar las manos asociadas con la expresión alegre. Y ese es Salmo 134, versículo 1 al 3, el único ejemplo que tal vez puede ser. El salmista dice, bendigan al Señor todos los siervos del Señor, los que sirven por la noche en la casa del Señor. Alcen sus manos al santuario y bendigan al Señor. Desde Sión te bendiga el Señor que hizo los cielos y la tierra. Ahora, eso podría ser una expresión de adoración alegre, pero la evidencia no es fuerte y hay algunos factores significativos que sugieren lo contrario. Primer factor es que esta es la canción de un adorador que visita el templo en Jerusalén por la noche y se dirige a los guardias nocturnos del templo. De hecho, esta palabra para noche se refiere noche ya avanzada y se puede traducir como medianoche, ¿ves? Así que esto nos lleva al segundo factor. Si el adorador está en el templo en las horas de medianoche, lo más probable es que no puede dormir. Y si no puede dormir, entonces es poco probable que esta sea una visita al templo para expresar gran felicidad o gozo en el Señor, sino más bien para orar acerca de una crisis, una necesidad. Ahora, no hay certeza de que este sea un momento de crisis o necesidad, pero es mucho más probable que sea
un momento de alegría y es poco probable que sea un momento de alegría. Así que lo mejor que podemos hacer tanto en 1 Timoteo 2 como del Salmo 138:4 es un tal vez poco probable definitivo de que el levantar de manos es durante un tiempo de adoración corporativa y una expresión de alegría, felicidad. Entonces, ¿cuál es la asociación principal de levantar las manos durante la adoración? Y creo que va a ser sorprendente para ti, pero, y de nuevo, son muchas escrituras, así que no te haré ir ahí, pero consideraremos de estas dos, Génesis 14:22 y Deuteronomio 32:40. Dan ejemplos de manos levantadas en el sentido de levantar una mano al tomar un juramento, así que no los consideraremos. Pero quiero que consideremos varios pasajes. Primero, consideraremos Reyes 8. Primera de Reyes 8 registra la dedicación de Salomón del nuevo templo de Dios en Jerusalén y parece que tenemos un ejemplo en esta ocasión gozosa de manos levantadas en una reunión del pueblo de Dios, ¿o no? Primera de Reyes 8:22 dice, y entonces Salomón se puso delante del altar del Señor en presencia de toda la asamblea de Israel y extendió las manos al cielo. Salomón está ahí como ejemplo, dirigiendo la adoración con sus manos hacia el cielo. Primera de Reyes 8:38. Esa es la oración de Salomón. Dice, toda oración o toda súplica que sea hecha por cualquier hombre o por todo tu pueblo Israel, conociendo cada cual la aflicción de su corazón y extienda sus manos hacia esta casa. Y otra vez un ejemplo de hombres estirando sus manos. Y en Primera de Reyes 8:54, cuando Salomón terminó de decir todas estas oraciones y súplica al Señor, se levantó de adelante del altar del Señor de estar de rodillas con sus manos extendidas al cielo. Así que, ¿qué está pasando aquí? Primero, queremos ser exactos. La palabra utilizada para manos en estos casos está hablando específicamente de las palmas de las manos. ¿Qué cambia eso? Cambia todo. Eso no es el mover de manos, sino es de una mano abierta. Es una gran diferencia. Segunda cosa, esta oración de dedicación no es una expresión de felicidad, sino una súplica de misericordia y ayuda, especialmente en los días en el que Israel había olvidado a su Dios. Te das cuenta de que la gente que estira las palmas de sus manos en el versículo 38 no lo están haciendo porque la música cambió de tono o porque un elegante líder musical les dijo que lo hicieran. Están extendiendo sus manos en la aflicción, en la convicción, la culpa de sus propios corazones pecaminosos. Podemos considerar Esdras 9:5. Esdras, el líder espiritual de los exiliados que regresaron, acaba de enterarse de que muchos sacerdotes y levitas se casaban con mujeres extranjeras y que estaba pasando, que la raza judía iba a ser borrada si esto no se detenía. Así que en Esdras 9:5, Esdras le dice la historia. Dice, pero a la hora de la ofrenda de la tarde me levanté de mi humillación con mis vestidos y mi manto rasgado y caí de rodillas y extendí mis manos al Señor, mi Dios. Así que Esdras levanta una oración de confesión y lamento y angustia del alma de nuevo con las palmas de sus manos extendidas. En la misma historia considere Nehemías 8:6. En Nehemías 8:6 Esdras ha reunido a todos los exiliados que regresaron a Jerusalén a escuchar la palabra de Dios. Leía durante aproximadamente 6 horas, incluso construyó una plataforma especial para la ocasión. Y Nehemías 8:5-6, Esdras abrió el libro a la vista de todo el pueblo en la plataforma, pues él estaba en un lugar más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió todo el pueblo se puso en pie. Entonces Esdras bendijo al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo respondía amén, amén, mientras alzaban las manos. Y tal vez digas, Steve, aquí sí te agarramos. Mira, estaban en una reunión de adoración felizmente diciendo amén, amén y levantando las manos. Bueno, 3 detalles importantes. Primero, amén, amén no se limita a una expresión de felicidad gozosa. Es una expresión de estar de acuerdo, de afirmación. Yo estoy de acuerdo con lo que dices, yo estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. El segundo detalle,
El resto del versículo 6 dice, después se postraron y adoraron al Señor rostro en tierra. Así que, ¿cómo se mira esto? Amén, amén. Sus manos estaban levantadas mientras ellos caían en su rostro. Tercero y más importante detalle, la razón por la que estaban diciendo amén, amén, la razón por la que se estaban inclinando al suelo, la razón por la que estaban afligidos y llorando y lamentando, era porque estaban lamentando su pecado. Estaban desconsolados y con el corazón roto después de escuchar la palabra de Dios por lo lejos de la obediencia que ellos como nación habían caído. Porque en el siguiente versículo, Nehemías 9, dice, entonces Nehemías, que era el gobernador, y Esdras y el sacerdote y escriba y los levitas que enseñaban al pueblo, dijeron a todo el pueblo, este día es santo para el Señor su Dios, no se entristezcan ni lloren, porque todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la ley. Estaban destruidos. Y tomó a sus líderes espirituales del decirle, no lloren, este es un día especial. Considere el Salmo 28, un salmo del rey David, Salmo 28:2, dice, escucha la voz de mis súplicas cuando a ti pido auxilio, cuando levanto mis manos hacia el lugar santísimo de tu santuario. Este es un salmo de lamento en el que David está expresando su temor a la muerte a manos de hombres malvados y en su tiempo de abatimiento está alzando sus manos hacia el templo, que era el lugar asociado con la presencia de Dios. Sus manos alzadas estaban en llanto y clamor por ayuda. Considera el Salmo 63, otro salmo de David, Salmo 63:4. Dice, así te bendeciré mientras viva en tu nombre, alzaré mis manos. La situación en este salmo es que David está en el desierto, está siendo cazado por sus enemigos, está despierto por la noche con ansiedad, ha estado levantado toda la noche, experimenta emociones negativas tan fuertes que es incapaz de dormir y está levantando sus manos desesperadas hacia el Señor en angustia y temor. O considere el Salmo 88:9. El Salmo 88 a veces es llamado el Salmo más triste y contiene la historia de la enfermedad física extrema del salmista llamado Eman, el Ezraíta. Está tan enfermo que está aislado, se siente desesperado, siente que su único amigo es la oscuridad, siente como si la ira de Dios estuviera sobre él. Y el Salmo presenta palabras como ira, horror, tristeza, terror, aflicción, temor y muchas veces la palabra oscuridad. La palabra oscuridad es la última palabra en el Salmo, pero dice en el Salmo 88:9 dice, han languecido mis ojos a causa de la aflicción. Oh Señor, cada día te he invocado, he extendido mis manos hacia ti. Y considera el Salmo 141. En el Salmo 141 el salmista está desesperado por mantener su carácter piadoso frente a la oposición extrema. Él pide en el versículo 3, Señor, pon guarda en mi boca. Y él pregunta en el versículo 4, no dejes que mi corazón se incline a nada malo. Él ruega en el versículo 5 que tenga la gracia de recibir crítica, incluso de aquellos que le hacen mal. Pero también piden ayuda y rescate en el versículo 9, las garras de la trampa que me han tendido. El salmo es claramente un lamento escrito en un tiempo de desesperación y abre con, oh Señor, a ti clamo, apresúrate a venir a mí, escucha mi voz cuando te invoco. Sea puesta mi oración delante de ti como incienso, el alzar de mis manos como la ofrenda de la tarde. No voy a insistir en el punto, pero en los salmos el levantar de las manos no es nunca en alabanza o en acción de gracia, sino en oración y desesperación. Es un tiempo de pedir ayuda urgente ante Dios. Y brevemente voy a ir a través de todas las instancias que levantan las manos. Jeremías 4:31, el levantar de las manos de una mujer que enfrenta su propia muerte a manos de los malvados. Ese no es un servicio de adoración, es desesperación. En Lamentación 1:17 tienes el levantar simbólico de las manos de Jerusalén cuando está bajo el juicio de Dios. Lamentaciones 2:19, la entrega de manos a Dios cuando está bajo el juicio de Dios. Lamentaciones 3:41, 42, levantar de las manos a Dios en reconocimiento de la rebelión y la transgresión de que merecemos tu juicio. Ahora
Podemos volver al único ejemplo del Nuevo Testamento que Pablo da. Recuerde, Pablo es un erudito extraordinario del Antiguo Testamento. Así que usaremos el 1 Timoteo 2:8, que dice, por tanto, quiero que en todo lugar los hombres oren levantando manos santas sin ira ni discusiones. Y considerando que el Antiguo Testamento básicamente se refiere exclusivamente al levantamiento de las manos en un contexto de lamento, humildad, tristeza, desesperación, petición y dependencia y confesión, podemos decir con confianza que esto es lo que Pablo tenía en mente. Estos son los ejemplos que tenemos, particularmente considerando que Pablo le estaba escribiendo a Timoteo con respecto a la enseñanza descarriada y la falsa doctrina que sucedía en la iglesia de Éfeso, donde Timoteo estaba sirviendo. Así que, ¿por qué? Dijo Pablo, llamo a los hombres a levantar manos santas. El llamado de Pablo a levantar las manos santas es un llamado para que los hombres de la iglesia se arrepientan y se humillen ante el Señor. Era un tiempo de humillación, de desesperación. Pablo está diciendo, miro la situación en tu iglesia y necesitan levantar sus manos santas, necesitan estar desesperados y necesitan pedir por misericordia. El levantar de las manos durante la adoración nunca se ve en la Biblia en un contexto de cantar una canción optimista sobre tu mejor amigo Jesús. Nunca se ve en el contexto de un elegante líder musical que provoca emociones en una habitación. Y nunca se ve en el contexto de una experiencia emocional estática, al menos que esa experiencia emocional sea la de duelo y angustia. Es cuando es visto. ¿Ves? El levantar de las manos no es una respuesta condicionada, amante de la diversión, como un concierto cuando los tambores comienzan a sonar más fuerte o cuando todos los líderes de un escenario se están volviendo locos. El levantar de las manos no es un qué chévere. El levantar de las manos es casi siempre en privado y en un momento de anhelo y desesperación. El levantar de las manos no es mírame a mí, estoy alcanzando a Dios. No, el alzar de las manos no. El levantar de las manos es así. Mis manos están vacías, Dios, necesito ayuda. No tengo nada y no puedo a pasar por esto a menos que tú me des algo en mis manos para sobrevivir. Es desesperación, es lamento, es humildad, es tristeza, es desesperación, petición, dependencia. Es donde Dios te pone cuando no tienes nada. Ahora, doy este punto extendido porque es tan importante que adoremos a Dios en espíritu, que quiere decir con todo nuestro ser, y en qué, en verdad y no en error. Ese es solo un ejemplo de cómo ser claros y precisos acerca de nuestra respuesta a la adoración. Así que nuestra cuarta verdad de Job 1 es que la meta de la adoración es la respuesta correcta. ¿Cuál es la respuesta correcta? Bueno, les dije esta mañana que les daré un resumen, una síntesis de una teología de la adoración. Les daré 7 partes de este resumen y luego tengo una aplicación final para nosotros. 7 partes de la breve teología de la adoración. La primera parte. La adoración es la respuesta a la revelación. La adoración es la respuesta a la revelación. Y te pediré que vayas al menos a un pasaje. Regresa a Salmo 19. Y en el Salmo 19 contiene la teología más clara y sucinta en la Biblia de la revelación de Dios para la humanidad. Salmo 19, del 1 al 6, habla de revelación general que Dios se ha dado a conocer a sí mismo a través de la creación. Esta es la revelación general. Dice, los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día transmite el mensaje al otro día y una noche a la otra noche revela sabiduría. Y luego tienes el versículo 7 al 11. Versículo 7 al 11 hablan de la revelación especial de Dios que Dios se ha dado a conocer a través de las palabras de Dios, que Dios se ha hecho conocer a través de su palabra.
Y no nos dejamos de asombrar que Dios se ha revelado a través de un libro que podemos leer y cargar. Versículo 7. La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. Deseables más que el oro, sí, más que mucho oro fino, más dulces que la miel y que el destilar del panal. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento está claro que Dios siempre ha hecho el primer movimiento hacia el hombre. No se, ningún hombre puede decir que él decidió independientemente y arbitrariamente seguir a Dios, a menos que Dios mismo se haya revelado primero. En Éxodo 4:31, el pueblo adoró porque Jehová había visitado al pueblo de Israel. Jehová había visitado al pueblo de Israel a través de la revelación dada a Moisés. Y aquí en el Salmo 19, ¿cuál es la respuesta correcta del hecho de que Dios se ha revelado a sí mismo generalmente en la creación y específicamente en su palabra, la Biblia? Es la respuesta, el adorar. Versículo 14. Esta es la respuesta, dice, sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. La respuesta es la adoración. Esa es la única respuesta. Dios no está interesado en la respuesta de tu interés o está interesado en tu reconocimiento, pero en adoración y sumisión. Esa es la respuesta correcta. Hay una segunda parte de nuestra teología. La adoración es una respuesta a la gloria manifiesta de Dios. La adoración es una respuesta a la gloria manifiesta de Dios. En Éxodo 33:10 la gente adoraba mientras, dice ahí, veía la columna de nube situada a la entrada de la tienda de reunión. No miramos ahora eso, miramos algo mejor, tenemos la palabra de Dios, tenemos la revelación de Cristo Jesús y en 1 Corintios 14:25 dice que la gloria de Dios se manifestó a través de la profecía a tal grado que el adorador de la era del Nuevo Testamento se sometería a Cristo. En 1 Corintios dice que un no creyente puede escuchar la palabra de Dios y caer en adoración. Y la manifestación definitiva y última de la gloria de Dios está en su Hijo. No hay mejor forma de manifestarse. En Juan 1:14 dice, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hay un tercer elemento de nuestra teología de adoración. La adoración se une para siempre al sacrificio. La adoración se une para siempre al sacrificio. En el Antiguo Testamento, un adorador no podía ser un adorador de Yahvé sin ofrecer un sacrificio por el pecado. La sangre era la llave para abrir la puerta de entrada a la presencia de Dios. En el Nuevo Testamento, la sangre de Cristo, infinitamente mejor que la sangre temporal de los animales, es la llave de la puerta para convertirse en un adorador de Cristo. En ambos testamentos, el sacrificio personal de una vida vivida en obediencia ante Dios también está indeleblemente marcado en la adoración de los fieles, y nuestra adoración es posible por la sangre. Ese es el elemento clave. Déjame, te doy esto. 1 Corintios 16 dice que la copa de bendición que bendecimos, dice, no es la participación en la sangre de Cristo. Efesios 2:13 dice, pero ahora en Cristo Jesús ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. En Hebreos 9:14 dice, cuanto más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu Eterno él mismo se ofreció sin mancha ante Dios, purificará nuestras conciencias de las obras muertas para servir al Dios vivo. Y en 1 Pedro 1:2 dice, según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. En 1 Pedro 1, 18, 19 dice, ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir, heredada por sus padres con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tache y sin mancha, la sangre de Cristo. Y dices
Y dice, está bueno, eso pasó, pero no, la adoración es un sacrificio eterno. Apocalipsis 1:5 dice, y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primer primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, el que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre. Los coros en el cielo cantan al Cordero que fue inmolado. Hay un cuarto elemento a nuestra adoración de teología. La adoración exige pureza personal. La adoración exige pureza personal. Jesús dijo en Mateo 5:23 al 24, por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Es muy obvio. No puedes ir a adorar a Dios mientras tienes relaciones rotas. 1 Corintios 11:23 advierte al cristiano que no adore de una manera indigna sin venir en humilde confesión. Y en Isaías 6, la visión de la gloria manifiesta de Dios provocó de Isaías el profeta una urgente necesidad de pánico por limpieza y perdón de los pecados. Dice, ay de mí porque estoy perdido, porque soy un hombre de labios impuros. Sabía que estaba en problemas, que estaba apareciendo delante de Dios y sabía lo que iba a pasar, que estaba impuro y se paniqueó. Jesús explicó este concepto con la ilustración de lavar los pies de los discípulos en el aposento alto. ¿Se acuerdan que Pedro no quería dejar que Jesús, su Señor, lavara sus pies? Pedro le dijo en Juan 13:8 al 10, jamás me lavarás los pies. Le dijo Pedro, si no te lavo, no tienes parte conmigo, le respondió Jesús. Simón Pedro le dijo, Señor, entonces no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que se ha bañado no necesita lavarse, excepto los pies, pues está todo limpio y ustedes están limpios. En otras palabras, la pureza exigida por la adoración no es una salvación, no es una repetición de la salvación. Es muy claro porque Romanos 8:1 dice, por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Tu cuerpo está limpio, pero has caminado en lugares pecaminosos, por así decirlo, y necesitas que te limpien los pies. Necesitas confesar. En otras palabras, la adoración debe ser precedida por la confesión del pecado con la gloriosa promesa dada a los cristianos en primera de Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Podría ponerlo de esta forma y creo que será un cambio muy grande para muchos. No adoras a Dios. No adoras a Dios para ser limpio, te vuelves limpio para adorar a Dios. No adoras a Dios para ser limpio, te vuelves limpio para adorar a Dios. Y hay un quinto elemento de nuestra teología de adoración. La adoración implica proclamación teológica. La adoración implica proclamación teológica. Esta es la declaración, la proclamación y exclamación del carácter de Dios. Y el ejemplo de los 24 ancianos en el cielo adorando claramente implica el nombrar los rasgos del carácter de Dios. Dicen, digno eres Señor y Dios nuestro de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creces todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. El grito santo, 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 que está dirigido a Dios en Isaías y en Apocalipsis, ciertamente ilustra esto también. Déjamelo ponerlo de esta manera. Al declarar la verdad en las canciones que cantas, estás dando gloria y honor a Dios. Al escuchar atentamente las verdades proclamadas en este púlpito, estás dando gloria y honor a Dios. Es un acto de adoración. La adoración involucra la proclamación teológica. Hay un sexto elemento en nuestra teología. La adoración se define por una actitud de humildad de corazón. La adoración se define por una actitud de humildad de corazón. Hemos cubierto esto extensamente, pero simplemente recuerden que la adoración en el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento es el postrarse. La verdadera adoración de Jehová sin esta actitud no es posible. La adoración implica el reconocimiento de Dios y el desprecio de sí mismo en comparación con Dios. Creo que podríamos argumentar que esta es la idea principal de la adoración en la Biblia. Una parte más en nuestra teología.
Empezamos con la adoración, es la respuesta. Ahora miramos la adoración es la respuesta inmediata a la salvación y la liberación. La adoración es la respuesta inmediata a la salvación y la liberación. Y esto fue ilustrado en el Antiguo Testamento en la liberación física y más directamente en el Nuevo Testamento como una respuesta a la liberación espiritual del pecado. Una vez más, si vamos a 1 Corintios 14:25, muestra el ejemplo de un nuevo creyente en Cristo que literalmente cae instantáneamente en adoración y temor de Dios. Es un instinto. Si lo pongo de esta forma, si eres un verdadero creyente en Cristo, eres un adorador. No puedes evitarlo. Pero también a la inversa, si la adoración de Dios no es particularmente importante para ti, entonces no estás en Cristo. No le perteneces a Él. Así que la adoración es la respuesta a la revelación, la adoración es la respuesta a la gloria manifiesta de Dios, la adoración se une para siempre al sacrificio, la adoración se exige pureza personal, la adoración implica la proclamación teológica, la adoración se define por una actitud de humildad de corazón y la adoración es la respuesta inmediata a la salvación y la liberación. Les dije que terminaríamos con una implicación final. Y lo que me gustaría hacer es simplemente hablarles por un momento sobre actos poco enfatizados de adoración genuina en nuestro contexto aquí en Wayland. Y algo que no está muy enfatizado en la adoración. Y van a empezar en inglés con la letra C. Así que pueden decir que estamos deseando el día. Muy simple. La confesión de pecado. Primero, la confesión de pecado. Ahora no estamos pidiendo que es tu turno de confesar tu pecado de esta semana. Estaremos aquí por meses si haríamos eso. Pero ¿qué tal el sábado por la noche o a primeras horas de la mañana del domingo temprano con el Señor? Y por supuesto nuestra oportunidad grupal para la confesión cuando estamos juntos el domingo en la mañana. La confesión de pecado. Segundo acto muy poco enfatizado. Escucha atentamente. Escuchar atentamente. Vivimos en una cultura que solo debemos poner atención por 6 o 7 segundos. Esfuérzate duro para comprender una verdad. Desecha la expectativa de que la predicación debe ser papilla para bebés que se desliza fácilmente al tragar. Esto podría significar el decidir repasar tus notas los lunes, el unirte al grupo pequeño que tiene sus estudios basados en los sermones o el escuchar cada mensaje de nuevo. ¿Qué tal este acto poco enfatizado? El canto confesional, que hay un verdadero sentir en tu corazón de que estás confesando tus creencias en estas verdades ante el Señor y alentando a los que te rodean mientras lo haces. ¿Qué quiero decir con esto? Que mientras Darren empieza el himno, tú dices en tu corazón, Señor, yo creo estas cosas y empiezas a cantarlas. El canto confesional. Hay una cuarta cosa, una aplicación consistente que te estás proponiendo el que tu vida se caracterice porque has tomado a propósito lo que aprendes y has hecho algo al respecto. Hay una quinta cosa que enfatizamos poco, el cultivar el amor, el estar juntos. Si la adoración Si la adoración fuera puramente una actividad individual, no nos reuniríamos. Parte de nuestra adoración es amarnos unos a otros, estar en relación vital y real unos a otros. Una sexta es convicción habitual que estás listo, dispuesto y ansioso por ser corregido, por aprender, por crecer. Proverbios 20:30 dice, los azotes que hieren limpian del mal y los golpes llegan a lo más profundo del cuerpo. Ya hace mucho dejé de tratar de complacer a todos y simplemente trato de complacer a esta persona y no lo puedes mirar. Estoy tratando de complacer a Dios. Pero si tú vienes con una actitud de que vienes para que seas golpeado para limpiarte del mal, serás más como Cristo. Y la última es una carga centrada en la cruz, que la brújula de nuestros corazones en la adoración debe apuntar continuamente a la cruz. Esto es donde se origina la adoración y donde se centra. La cruz es
es la característica central de nuestra adoración. La cruz es donde el cuerpo de Cristo fue quebrantado en pago por tu pecado. La cruz fue donde la sangre de Cristo fue derramada para satisfacer la ira de Dios. Y fue en la cruz donde Cristo clamó en tu lugar para que tú fueras un ciudadano del cielo, para que tú fueras un ciudadano del reino de Dios. Fue en la cruz que Cristo clamó, consumado es. Una carga centrada en la cruz. La cruz señala a Cristo. Cristo nos lleva a Dios y al ser llevados ante Dios deberemos responder en adoración. No hay opción. ¿Y por qué querrías otra opción? Un erudito de la Biblia llamado Nicole escribió esto en 1958. Dijo: la adoración es la actividad suprema y única e indispensable de la iglesia cristiana. Solo ella perdurará, como el amor hacia Dios que se expresará en el cielo, cuando todas las demás actividades de la iglesia hayan cesado. Repitan después de mí, agradezcan al Señor conmigo y exaltemos aún a su nombre. Y exaltemos aún a su nombre. Nuestro Padre, venimos a ti hoy, pidiéndote, rogándote, Señor, que en Grace Bible Church nunca nos desviemos, nunca nos apartemos de la palabra de Dios, de la cruz de Cristo, del Evangelio de nuestro Salvador, que siempre sea nuestro propósito. Apúntanos hacia el cielo. Señor, pedimos por adoración dinámica y gloriosa, que sea placentera ante Dios antes que nosotros. Señor, pido que los salmos que cantemos sean de corazones alzados en gozo y en agradecimiento y en temor y en gratitud. Oro que tengamos más una cultura de escuchar la palabra de Dios, que estemos en una iglesia que no le importa no le importa que se lea un capítulo entero de la Biblia, que sea sermones de 1 hora, oros, que seamos una iglesia caracterizada por la adoración a través del amarnos unos a otros. Oro que seamos una iglesia caracterizada por la sobriedad cuando recibimos la mesa del Señor. Oro que seamos una iglesia caracterizada por gozo y gratitud y asombro de la salvación de Cristo y adoración a través del bautismo. Oro que seamos una iglesia que adora a través del dar, que estemos tan asombrados de nuestra salvación que desesperadamente demos todo lo que podamos, que otros puedan escuchar. Para que otros puedan escuchar. Oro, Señor, que seamos una iglesia caracterizada por hombres y mujeres y niños que quieren de todo corazón obedecerte y hacer todo lo que nos has mandado, porque te complace y complace a nuestro Salvador Jesucristo, a quien adoramos y en quien nombre oramos. Amén.